el rayo en la frente de Harry Potter. Eh, Volviendo a Chewbacca, a Star Wars, perro de 4 metros de alto, peludo, con una ballesta. ¿Sí? Darth Vader, siguiendo con Star Wars, Darth Vader es icónico su caracterización. ¿Sí? Es un samurái espacial, básicamente. Pero ¿qué pasa? La caracterización no es el personaje en sí, sino que es lo que el personaje muestra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eh, por ejemplo, ¿qué sería de Breaking Bad si Walter White era solamente eso, lo que se muestra al exterior? Era solamente un profesor de química perturbado, ¿sí? ¿Qué sería de Mad Men si Don Draper sería solamente eso, un excéntrico, súper seguro de sí mismo, un Bruce Wayne, casi le falta la muerte de los padres y es Batman, ¿sí? ¿Qué sería de nuestros grandes personajes si solamente la caracterización? ¿Qué sería de Darth Vader si solamente fuese un samurái espacial? ¿Qué sería de Harry Potter si solamente fuese un nene con un rayo en la frente? ¿Sí? No sería nada. Entonces, ahí viene la siguiente parte, que por favor la siguiente diapositiva. Ahí estoy intentando de pasar. Ujú. eh, Dale, no hay problema. a ver, un segundito. Vamos a hacerlo de vuelta. Dale, no hay problema. Mientras tomo mate. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, como decíamos, ¿qué serían de estos personajes icónicos si fuesen solo caracterización y si nunca muestran el verdadero carácter? ¿Sí? El verdadero carácter se revela a través de las decisiones, ¿sí? De las decisiones que se toman bajo presión. Si hacemos que nuestro personaje tome una decisión básica, que la decisión sea, voy a dar un ejemplo súper burdo, ir a comprar pan en la panadería de la esquina o en la panadería de la vuelta, no nos revela cuál es su verdadero carácter. Ahora sí, nuestro personaje, la decisión que tiene que tomar nuestro personaje es salvar a su mejor amigo o salvar a su hermano. Eso muestra el carácter del personaje, ¿sí? Mientras mayor sea la presión que tenga nuestro personaje a la hora de tomar la decisión, más profunda va a ser la revelación de su carácter, ¿sí? Como dice acá, la clave para descubrir la verdadera personalidad es el deseo. El personaje cobra vida cuando vislumbramos lo que desea. ¿Sí? ¿Por qué decimos que está todo ligado al deseo? Todos nosotros deseamos algo. Tal vez incluso nosotros no sabemos qué es lo que realmente deseamos y lo vamos descubriendo a medida que pasa nuestra vida. Lo mismo pasa con el personaje, ¿sí? El personaje, eh, hay muchas veces que ni siquiera sabe lo que desean, no saben cuál es su propósito. Y nosotros vamos descubriendo con él el propósito, o muchas veces nosotros como espectador sabemos el propósito antes de que el personaje. Y esto lo deja, hace un personaje muy rico, ¿sí? Volvamos al ejemplo de Breaking Bad, ¿sí? Serie súper conocida, perdón si alguien no la vio, pero un pequeño spoiler. Walter White todo el tiempo decía, yo hago esto por mi familia, yo cometo crímenes por mi familia, yo vendo droga por mi familia, yo me ensucio por mi familia. Todos nosotros sabíamos que eso era mentira, que él lo hacía por su propia codicia. Todos sabemos que la enfermedad de Breaking Bad no es el cáncer, es la ambición, ¿sí? Hasta que en el último capítulo, en la última charla que tiene con su esposa, o ex esposa en ese momento, él le dice, yo no lo hice por ustedes, yo lo hice por mí, porque yo era bueno en esto, ¿sí? Y es como que en ese último capítulo, él descubre por qué él hizo las cosas, o él deja de mentirse por primera vez. Por eso Walter White, por eso Heisenberg,
¿Es un personaje tan grande y tan memorable? ¿Sí? ¿Es un personaje detestable? Sí. ¿Es memorable? También. ¿Sí? ¿Puede ser la siguiente diapositiva? Por favor. Muchas gracias. La motivación, ¿sí? Es lo que está detrás del deseo. Nosotros decimos que nuestros personajes desean algo, ¿sí? ¿Por qué desea eso? Eso es lo que tenemos que descubrir. Volvamos a Walter White. ¿Por qué Walter White quería vender metanfetamina? ¿Por qué quería ser bueno en eso? Porque toda su vida fue un perdedor, ¿sí? Walter White empieza la serie siendo Ned Flanders. Hasta se viste y parece Ned Flanders. Termina siendo el más capo de todos los capos de la droga, el más malo, el más todo. Y eso fue lo que quería, ¿sí? Quería ser bueno en algo porque quería redimir una vida que él consideraba que era una vida de un perdedor, siendo que nunca vio otras cosas como que tenía una mujer, tenía hijos, tenía una vida establecida, ¿sí? Él nunca vio eso. ¿Por qué? Porque él deseaba más. El ejemplo que puse en esta diapositiva, que es la película Arrival, La Llegada, está muy claro también ahí. Para los que no vieron, es una película de invasión alienígena, sin disparos, de Villeneuve, ¿cómo se llama? Un director muy, muy interesante que surgió en estos últimos tiempos. En este caso, esta película, la protagonista tiene en claro lo que quiere. El problema es por qué lo quiere y todas las consecuencias que tiene después de esto. Y lo importante es la decisión que ella toma, ¿sí? Todo por su motivación. Y acá es donde me quiero detener un momento, ¿sí? Dice Aristóteles, el motivo de por qué una persona hace algo es poco interesante una vez que vemos lo que hace, ¿sí? Podrán estar a favor de esto, podrán estar en contra, es una postura, ¿sí? Pero yo quiero charlar un poco con ustedes. Ya sea que ustedes estén creando un personaje, ya sea que ustedes estén entrando en este mundo, ya sea que ustedes estén fanatizados con algún producto, con alguna película, con una serie, algún libro, piensen esto, sobre todo si están creando un personaje. Piensen, ¿qué quiere mi personaje y por qué lo quiere? Y a partir de eso es todo lo que el personaje hace, ¿sí? Todo lo que, si el personaje se levanta una mañana, es por eso, ¿sí? Es por ese motivo, es por ese deseo, es para cumplir esa función, ¿sí? Son personajes enfocados, ¿sí? ¿Y por qué decimos si el personaje se levanta a la mañana es por eso? Porque no hay nada más aburrido que un protagonista pasivo. No hay nada más aburrido que un protagonista que no haga las cosas, sino que las cosas le pasen a él. Les doy un motivo, una explicación. Si nuestro protagonista sale a la calle en medio de una pandemia, vamos, ya que está de moda, de una pandemia, sale a la calle a buscar medicamentos porque su padre necesita los medicamentos, se muere. Y él le dice, no, va, quédate, yo me voy a buscar. Y sale, enfrenta a mil y unas cosas, ¿sí? Llega a la farmacia, no, en la farmacia no hay medicamentos. Bueno, me voy a otro lado. Uy, me doy cuenta que acá hay medicamentos, pero los tengo que robar. Creo un plan para robar estos medicamentos. Hace todo esto. Tenemos una historia, tenemos un personaje interesante. Tenemos un deseo, tenemos una motivación, ¿sí? Y tenemos un personaje activo. Ahora, sí, tenemos la misma situación. Padre enfermo, protagonista, que necesita conseguir los medicamentos. Viene la mejor amiga del protagonista en auto. Se para en la puerta de la casa y le dice, vamos, te llevo. El protagonista sube al auto. Se van a la farmacia. Llegan a la farmacia. Baja, no hay medicamentos. El protagonista le dice, bueno, la amiga le dice, bueno, no importa. Vamos a tal lado, que allá hay. Se van. Descubren que hay medicamentos, pero tienen que robar. La amiga de la protagonista crea el plan para que ellos puedan robar. Entran, roban y vuelven en el auto
de la amiga de la protagonista. Nuestro protagonista es pasivo, porque no toma decisiones, no hace nada. Las cosas le hacen a él, las cosas le pasan a él, perdón. Él no mueve la trama se mueve por sí sola. Y piensen, hay un montón de series, un montón de películas, un montón de libros en los que pasa esto, ¿sí? Que tenemos protagonistas pasivos, que no toman decisiones, que no tienen motivaciones. Con esto no estoy queriendo decir que todos los protagonistas sean gente súper decidida, gente que siempre vaya de frente. No, hay diferentes protagonistas, no todos son Clint Eastwood, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nuestro protagonista tiene que mover la trama, porque si no se transforma en un ente, ¿sí? En un ente vacío que no nos sirve para nada a nosotros como espectadores, y son estos protagonistas que nosotros no nos acordamos, no sabemos qué pasa. Para los que vieron, por ejemplo, Arrival, saben que el personaje de Amy Adams mueve la trama. Ella es la trama, básicamente, y las decisiones que toma cambian para siempre, básicamente, a la humanidad. ¿Sí? Los que vieron Breaking Bad saben que Walter White mueve la trama. ¿Sí? Harry Potter, El Señor de los Anillos, etc. La siguiente diapositiva, por favor. Lo que parece no es. ¿Sí? No es lo que parece, no todo es lo que parece. Revelar una verdadera personalidad que sea diferente o contradiga una caracterización es fundamental en toda narración. Esto es lo que yo le decía hoy, hace unos minutos. ¿Qué hubiese sido de Walter White de Breaking Bad si Walter White era este profesor de química aburrido? ¿O simplemente era este malo por ser malo? ¿Sí? ¿Qué hubiese sido Harry Potter si Harry Potter hubiese sido solamente el nene huérfano promedio? ¿Sí? No nos estaríamos acordando de esto, ¿sí? ¿Qué hubiese sido de Star Wars si Luke era el chico campesino toda su vida y después ya se transformaba en el héroe, en el héroe súper bueno y nunca tenía estos rasgos de oscuridad? ¿Sí? Piensen en esto, piensen en ustedes mismos, piensen en las situaciones en las que ustedes están día a día, en el trabajo, en la facultad, con la familia, con su pareja, con sus amigos, cuando están solos. ¿Sí? 6 situaciones diferentes. Piensen cómo ustedes tienen una personalidad para cada situación. ¿Sí? Ustedes no son los mismos que son en el trabajo, con los que son, de lo que son cuando estamos con sus amigos, cuando estamos con su pareja. ¿Sí? Algo chiquito, pero creo que todo el mundo conoce una persona así, o todo el mundo es así. Les digo que ustedes elijan. ¿Nunca les pasó que cuando están con su pareja pueden ser una persona súper dulce, súper tiernas, y cuando están con sus amigos son más fríos y les molesta que sus amigos se enteren que son dulces? ¿Nunca les pasó? Son las diferentes caras, ¿sí? Y todo esto va construyendo su verdadero yo, su verdadero ser, ¿sí? Ahora, en la narrativa pasa algo similar. Tenemos que mostrar, como diría Shrek, el personaje tiene que tener capas como una cebolla. Tenemos que ir mostrando cosas de nuestro personaje, que por ahí no es lo que es él verdaderamente, pero a través de las decisiones que él toma, vamos a descubrir lo que es él. ¿Sí? Como dice ahí, una buena escritura no solo revela la verdadera personalidad, sino que gira o altera esa misma naturaleza interna para bien o para mal. Volvemos a Breaking Bad un toque, ¿sí? Volvemos a Walter White, gran personaje. ¿Ustedes me pueden decir que haya una sola temporada en la que Walter White sea solamente Walter White y no sea Heisenberg? ¿O sea solamente Heisenberg y no sea Walter White? Si hay alguno que no vio Breaking Bad, les explico rapidito. Walter White es el nombre del personaje y Heisenberg es el alias que él toma cuando él se vuelve un criminal. ¿Sí? Son como sus dos naturalezas. En toda la serie, él va
Va y viene, ¿sí? Va y viene. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Cada vez se va haciendo más oscuro, cada vez se va, Breaking Bad se va tirando para el lado malo, ¿sí? Hasta que en un momento lo termina consumiendo la oscuridad, pero todavía tiene estos destellos de bondad, ¿sí? Con pocas personas, con su familia, con Jesse Pinkman, pero los tiene, ¿sí? Se va moviendo. Acá de nuevo, no sé si existe una persona totalmente negra o una persona totalmente blanca, en el sentido de carácter, ¿sí? De bondad o de maldad. No sé. Yo creo que todos somos grises. Grises más oscuros, grises más claros, pero grises, ¿sí? Entonces, esto es lo importante. Es, perdón si a alguno le gusta, pero que no todos nuestros personajes sean Toretto, ¿sí? Que no todos sean súper planos, que se muestran tal y como es, ¿sí? Porque no tiene gracia, no, no tiene profundidad. Estos personajes no perduran, no son interesantes. Y si a veces en una película de 1 hora y media es aburrido ver a una persona plana, de que las hay, pero bueno, son personas aburridas. Si en una película de 1 hora y media es aburrido, imagínense en una serie de 6 temporadas, ¿sí? Es imbancable, no, no te la ve nadie, ¿sí? ¿Puede ser la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien, la fusión de la estructura y la función del personaje. Un momento, voy a reflejar un poco la garganta. Bueno, abajo, vamos a empezar por lo que está abajo primero. Los acontecimientos de una historia se trazan con las decisiones de los personajes, ¿sí? Si el personaje cambia, la historia cambia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la estructura, la función de la estructura narrativa? Es llevar a nuestro personaje a extremos, ¿sí? Obviamente, no vamos a arrancar de entrada con la decisión más importante de todas, ¿sí? No podemos empezar la película o no podemos empezar la serie con la decisión de Sofía, ¿sí? Si alguno vio la película, sabe de lo que estoy hablando. Sino que tenemos que ir siendo graduales, ¿sí? Para los que les gustan los videojuegos, no podemos empezar la historia con el final boss, ¿sí? Tenemos que empezar con algo chiquito. Puede empezar de forma gigante en el sentido de con un gran espectáculo visual, puede empezar, pero las decisiones tienen que ir escalando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si la película empieza con la decisión más importante de la vida del personaje y termina con la menos importante? A la media hora de película nadie la está mirando, ¿sí? Entonces tiene que ir escalando, tiene que ir siempre de menos a más. La estructura sirve para esto, sirve para presentar situaciones para que nuestro personaje tenga que tomar una decisión, para que nuestro personaje tenga un peso sobre los hombros, ¿sí? A todos nosotros nos gustan diferentes tipos de personajes, ¿sí? Yo en lo particular soy amante de los personajes rotos. Me encantan los personajes torturados, pesimistas, que no se quieren a sí mismos, ¿sí? Estos me parecen personajes muy interesantes. Y entonces, sí, muy personaje de western, muy personaje de película de samurái de Kurosawa, ¿sí? Son los que me gustan. Si vamos a una historia, por ejemplo, vamos a Río Místico, la película dirigida por Clint Eastwood. La película empieza con el asesinato de una chica y cómo esto repercute en la amistad de 3 personas, como uno un policía, otro un mafioso y otra una persona que tuvo un momento horrendo en su pasado, ¿sí? Para los que vieron la película saben cómo esto va escalando, cómo empieza con un yo soy policía, tengo que ir a hablar con mi amigo mafioso y termina en un momento crucial de la historia, ¿sí? Termina allá arriba. Vamos a algo mucho más mainstream, ¿sí? Vamos a algo mucho más popular, mucho más pop. La película más taquillera de todos los tiempos, Avengers, Endgame. Empieza con una decisión chiquita, que es, vamos a buscar
al malo y termina con una decisión gigante, que es voy a sacrificar mi vida por el bien de la humanidad. Alguien decía en el chat que Río Místico empieza con el flashback. Sí, empieza con el flashback, pero quería apuntar a la parte de la pequeña decisión que toma al principio. Por eso. Entonces la estructura sirve para esto, ¿sí? Sirve para presentarnos situaciones. Y ahora, la función del personaje, ¿cuál es? Es aportar a la historia las cualidades de la caracterización que resultan necesarias para actuar de forma convincente según las decisiones tomadas. Paramos un poco la moto. ¿De qué estamos hablando? Si nuestro personaje es un cobarde, si nuestro personaje es un miedoso, y al final de la película sigue siendo un cobarde y un miedoso, pero decide sacrificar su vida para salvar a la humanidad, no la creemos. Si nuestro personaje es una persona súper empática, es un héroe, siempre pone por delante las decisiones de la vida de los demás que la suya, no sé, imagínense un héroe. Y al final de la película, mete marcha atrás y dice, no, que se mueran ellos, yo me salvo. No es creíble. ¿Sí? Por eso decimos que si el personaje cambia, la estructura cambia. Porque el personaje mueve la trama. Y si no cambia, no van a pegar, ¿sí? Les doy un ejemplo propio. Eh, Cuando empecé a escribir La Encrucijada, hay un capítulo de una chica que es abusada de niña y cuando crece se quiere vengar del hombre que la abusó, ¿sí? Que abusó de ella. Entonces, en el primer borrador de la historia que yo creé, ella lo mataba, ¿sí? Terminaba la historia en que ella le apuñalaba y listo. Frío, así, clásico. Después dije, no, esto no es el personaje que yo estoy contando. Mi personaje es diferente. Mi personaje no hace esto. Y si hace esto, tiene que tener un peso. Entonces, en el segundo borrador, ¿qué pasó? Ella le siguió matando, pero lloraba después de matarlo. ¿Sí? Me seguía sin convencer. Escribí los segundos borradores de todos de los 10 capítulos, se los mandé a un amigo guionista, y él me dijo, mira, leí los 10. Son todos sicarios, me dice, todos matan. Me dice, está bueno que el mafioso mate, pero no que todos maten, me dice. Fíjate, saca una muerte, me dijo. Saca una muerte y tu historia mejora. Releí, busqué, pensé, volví a escribir el capítulo que es el capítulo 3, y lo empecé a escribir, empecé a hacer los diálogos, todo, y me di cuenta de algo. Me di cuenta que yo estaba matando al otro personaje, no mi protagonista. Mi protagonista no lo iba a matar, yo lo estaba matando. Era yo el que me metía en la historia, en vez de dejar que la historia fluya. Entonces, ¿qué hice? Fue, bueno, que la historia fluya. Los que vieron el capítulo saben que no le mata, hace otra cosa. ¿Sí? Y así. Pasa todo el tiempo. Ahora estoy escribiendo otro guión y yo tenía puntos, ¿sí? Puntos que yo sabía que quería que pase esto, quería que pase esto y yo quería que pase esto. Y eran como puntos inamovibles en la trama, ¿sí? Sobre todo un punto al principio de algo que desencadenaba toda la trama a través de un personaje. Y después, desarrollando la historia, me di cuenta que no me servía, que a la historia no le servía, que ese no era mi personaje, que yo le estaba haciendo a mi personaje actuar de una forma que él no era. Él era otra persona, ¿sí? Entonces, pasa esto. Una vez que nuestro personaje cambia, nuestra estructura tiene que cambiar, ¿sí? Vamos por dos grandes epopeyas épicas, ¿sí? Dos grandes pilares de la fantasía. Vamos por El Señor de los Anillos y por Canción de Hielo y Fuego, por Juego de Tronos, ¿sí? Imagínense
los personajes del Señor de los Anillos en el universo de Juego de Tronos, e imagínense los personajes del Juego de Tronos en el universo del Señor de los Anillos, y que las historias sigan iguales, ¿sí? Imagínense a Cersei Lannister en Mordor. Imagínense a Frodo en Desembarco del Rey. Es imposible que la historia sea la misma, porque los personajes son diferentes. Me fui a un extremo, ¿sí? De un ejemplo súper extremista, pero es para contextualizar más o menos. Vamos a dar un ejemplo menos extremo. Pongámoslo a... ¿Ya que estamos? A Walter White de Breaking Bad en otra serie. Saquémoslo de Breaking Bad y mandémoslo a Los Sopranos, ¿sí? Que el protagonista de Los Sopranos no sea Tony Soprano, sino que sea Walter White. ¿Ustedes se imaginan a Walter White yendo al psicólogo a hablar de sus problemas porque tiene ataques de ansiedad? Que eso es lo que hace Tony Soprano. ¿Y ustedes se imaginan a Tony Soprano vendiendo, teniendo este imperio súper cerebral, súper inteligente, siendo súper frío calculador, siendo que Tony Soprano es un personaje totalmente quebrado? No, no son los mismos personajes. Por eso es importante. Si nosotros tenemos una estructura pensada, pero sentimos que nuestros personajes no responden a esta estructura, es como reveamos la estructura o reveamos el personaje. Yo les sugiero que siempre revean la estructura antes que el personaje. ¿Sí? ¿Puede ser la siguiente diapositiva? Perfecto. El personaje y el clímax. ¿Sí? Toda película trata de lo que se ve en sus últimos 20 minutos. Es un dicho que ocupan en Hollywood. ¿Sí? Hay muchos estudios hechos por estas universidades que hacen estudios que dicen que lo que uno se acuerda de una historia es el principio y el final. Todo lo que pasa en el medio. ¿Sí? Les pongo un ejemplo que le ocupé, pero no importa. Game of Thrones, ¿sí? Por 9, 8 años fue la serie más grande de la historia. ¿Qué pasó? ¿A nadie le gustó el guión de su última temporada? La odian. Tiene 8 temporadas. Hay una temporada que a nadie le gustó y odian a la serie. ¿Sí? Se olvidan de lo glorioso que fue todo el trayecto. Porque se acuerdan del final. ¿Sí? Esto pasa un montón. Pregúntenle a Lost. ¿Sí? Pregúntenle a los expedientes secretos X. Pasa un montón. Hay una frase que dice James Fowler, que dice, escribir es simple. Es fácil, una simple cuestión de quedarse mirando una hoja en blanco hasta que la frente te empieza a sudar sangre. Y si hay algo que te va a hacer, que nos sangre la frente, es crear el clímax del último acto. ¿Sí? ¿Cómo terminar la historia? No sé si es lo más difícil, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque la historia es un crescendo constante hasta el final, y en el final se nos puede ir todo en picada o puede ser algo glorioso, ¿sí? Hace poco volví a mirar Gladiador, la película de Ridley Scott, sí, la del 2001. Gladiador tiene una estructura muy interesante, que empieza con una gran batalla, dos ejércitos chocando, súper grande, súper imponente, todo, un bosque prendido fuego. Después se va a un enfrentamiento entre gladiadores, más o menos 10 contra 10, aproximadamente, y se va achicando cada vez más, ¿sí? Pasamos de 10 gladiadores a 5, después pasamos a un 1 contra 1, pero con tigres de por medio, porque tigres, y terminamos la película con un 1 contra 1, ¿sí? Una persona contra otra persona, un standoff entre dos personas. ¿Pero por qué es tan grande? Porque se cumple lo que el protagonista dice al principio de la película, lo que por todos lados está. Mi nombre es Máximo Meridio.
conseguiré mi venganza en esta vida o en la siguiente. ¿Sí? Él se puede vengar de la persona que mandó a matar a su mujer y a su hijo. ¿Sí? ¿Es grandilocuente al final? No. Es un final, si se quiere, casi intimista. Pero es un final grande para los personajes. ¿Sí? Encima tenemos el final en que él se reencuentra con su familia de más allá. Tenemos a los centuriones romanos llevando el cadáver de él y dejando el cadáver del César. Anda a buscarle al ángulo si eso pasó en la vida real. No sé, pero para la pantalla funciona. ¿Sí? Volvemos a Star Wars, episodio 6. Por un lado, grandes naves, grandes combates, explosiones por todos lados. Por el otro, un padre y un hijo hablando. El padre se está muriendo. Y el hijo le dice, déjame que te salve. Y el padre le dice, ya me salvaste. Listo. Explota todo, revienta todo, todos lloramos. ¿Sí? Otro ejemplo que suelo dar, El Señor de los Anillos. El final. Sí, tenemos la batalla súper intensa, en que nuestros héroes están cayendo, que está aquello. Lo tenemos a Fran, a Sam y a Frodo, se me mezclaron los nombres, a Sam y a Frodo subiendo en la colina de un volcán, Frodo tirado en el piso, diciendo, no puedo, ya no doy más. Y Sam le dice, yo no puedo llevar el anillo por vos, pero te puedo llevar a vos. Y lo alza. Un momento súper chiquito, pero a la vez gigante. Momento de personajes, ¿sí? El que vio el ejemplo que puse acá, el de Seven, es una película que no le voy a spoilear, pero los que vieron Seven saben lo que pasa al final. Saben que es un momento súper chiquito, pero gigante a la vez. Es intimista, pero es súper poderoso. ¿Sí? Es el fin de un viaje para estos tres personajes. Acá se muestran dos, pero hay tres personajes. Exactamente, what's in the box. Bueno, esto es básicamente lo que yo les quería hablar a ustedes de los personajes. Es la importancia que tienen los personajes en nuestra historia. ¿Por qué es tan importante? Porque los personajes son nuestros ojos a la historia. ¿Sí? Hay algo, hay una serie de vikingos, bastante conocida, está en Netflix creo ahora. Vikingos tiene algo muy inteligente, que es, la gran mayoría de nosotros no sabíamos nada de la cultura de los vikingos cuando nos sentamos a mirar el primer capítulo de la serie. No sabíamos nada, una o dos cosas tal vez, pero no la conocíamos en profundidad. Los creadores de vikingos sabían esto. ¿Qué hicieron? Introdujeron un personaje foráneo, introdujeron a un cura católico en el mundo nórdico. Y este cura es el ojo del público, porque él pregunta qué es el Ragnarok, él pregunta quién es Odín, él pregunta quién es Thor, y los personajes le explican a él. Ahora les pregunto, ¿qué hubiese pasado si estos propios vikingos que nacieron y se criaron en esta cultura se explican entre ellos qué es el Ragnarok? Se explican entre ellos quién es Odín. No es creíble. ¿Por qué? Porque ellos ya saben. Nunca. Presten atención cuando miran una película, ven una serie o leen un libro. Cuando alguien está hablando y dice, como ustedes saben o como vos sabés, esa frase es la frase de cabecera de una exposición mal hecha. ¿Qué es una exposición? Es cuando nos presentan algo del universo, ¿sí? Que es ajeno al espectador, pero que tiene que ser propio del universo. Por eso, yo les traje un pequeño videíto, que es la intro de una película del 2009, que se llama Watchmen, ¿sí? La película ocupa creo que son 4 o 5 minutos, una canción de Bob Dylan, para presentar un universo diferente. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving,
Then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. Ivana, ¿podés pararla acá? Gracias. Por cuestiones de tiempo, ¿sí? Les traje este videito, no lo pudimos ver entero, ¿sí? El tema se llama The Time Are Changing, de Bob Dylan. ¿Por qué? Porque nos introduce en 5 minutos a un universo diferente al nuestro, pero a la vez similar. Si ustedes van viendo las imágenes, tiene momentos pequeños, diferentes en la línea de tiempo a lo que nos pasó a nosotros, ¿sí? El hombre en la luna con el Doctor Manhattan. La guerra de Vietnam fue ganada por los norteamericanos. Andrew Warhol pintándole a un superhéroe, ¿sí? En lugar de los otros tipos de pintura que le hacía. ¿Sí? Entonces, el director Zack Snyder hace mucho esto en sus películas, ¿sí? Es el director de 300, que tiene una intro así. Es el director de Batman v Superman, que tiene una intro así. Es el director de Sucker Punch, que tiene una intro así. Él nos presenta su universo de esta forma, ¿sí? Me parece un recurso muy valioso porque no es una persona que se sienta y nos dice, pasó esto, sino que lo hace visual. Ustedes saben que narrativamente en el audiovisual, uno de los fundamentos, una de las leyes máximas es mostrarnos, no nos cuentes. No nos cuentes lo que pasó, mostrarnos lo que pasó, ¿sí? Ivana, si puedes volver a las diapositivas, por favor. Ya estamos por cerrar, quiero hablar un poquito de la construcción de universo nada más ahora. Son las siguientes, por favor. Son temas ambos muy complejos, pero creo que va relacionado, digamos, con la construcción de los personajes. Cuando yo hablo de construcción de universos, no estoy hablando solamente de un universo fantástico, no estoy hablando de la Tierra Media, no estoy hablando de Narnia, ¿sí? No estoy hablando del universo de Viaje de Chihiro, ¿sí? Sino que cada historia funciona dentro de un universo propio, con reglas, leyes e ideología,
¿sí? Ejemplo propio, perdón que sea autorreferencial, pero es para darle un ejemplo rápido. Los que vieron La Encrucijada saben que son 10 historias diferentes y se mueven en géneros diferentes, ¿sí? Originalmente había planeado historias de ciencia ficción para La Encrucijada, ¿sí? Pero no coincidía con el universo. Si bien La Encrucijada es un universo pseudo-realista que tiene algunas cosas medio de realismo mágico, tiene un personaje que es medio raro, ¿sí? Que no es del todo un personaje realista, pero tiene un universo que dentro de este universo no hubiese funcionado, ¿sí? Los personajes del Padrino, que son mafiosos, no funcionan en Goodfellas, en las películas de Scorsese. Porque si Goodfellas también es una película de mafia, pero es un universo diferente. Las reglas son diferentes, las ideologías son diferentes. Los personajes de Goodfellas no funcionan en El Padrino, ¿sí? ¿Por qué? Porque también son ideologías diferentes, son ideales diferentes, ¿sí? Son reglas diferentes. Chihiro no funcionaría en el universo de la princesa Mononoke. Y los personajes de la princesa Mononoke no funcionarían en el universo de Chihiro, porque son universos diferentes. Muchas veces se escucha decir que porque tenemos un universo de ciencia ficción podemos hacer lo que queremos. Negativo. Mientras más fantástico sea nuestro universo, tenemos que ser más respetuosos con las reglas, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a un ejemplo fácil. Vamos a Rápido y Furioso. ¿Sí? Rápido y Furioso. Todos conocemos la historia. En algún momento todos pispiamos en la tele. Arrancamos con un universo de carreras clandestinas, con un remake encubierto de Breakpoint, policías y ladrones, persecuciones, carrerillas, bajo presupuesto, ¿sí? Así arranca la saga. Música, ¿sí? Todo lo que quiero. ¿Cómo termina la saga? O sea, no terminó todavía, pero ¿a qué punto fue la saga? Pasamos de este tipo de Toretto, que cuando choca un auto apenas puede salir caminando, a que se le cae un edificio encima y salga caminando. A que choque un avión, se prenda fuego y salga entre las llamas, cual Terminator. ¿Sí? ¿No les pasa que cuando están viendo, no sé, alguna película de superhéroes, alguna película de ciencia ficción, lo que sea, de repente pasa algo que no coincide con el mundo, ¿sí? Con las reglas preestablecidas del mundo? Presten atención, por lo general se escapa, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo llamo construcción del mundo. De nuevo, no hace falta que sea la Tierra Media. Puede ser la historia de amor de dos personas que se conocen en un boliche, ¿sí? Pero tiene que tener reglas, una estructura, ¿sí? ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Creo que algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es ver el día a día, ¿sí? Nada, hay una profesora que dice que nada sale de la nada, ¿sí? Que todo tiene un antecedente, ¿sí? Si vamos a, no sé, vamos a la Tierra Media, porque hoy estoy con el Señor de los Anillos, hoy estoy con Tolkien. Tolkien no creó la Tierra Media de la nada, ¿sí? Tolkien se inspiró en el mundo real. Los hobbits son los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay momentos puntuales que son momentos de la Segunda Guerra Mundial. Hay analogías de la cosmovisión del mundo en esa época, ¿sí? Vamos a George Martin, vamos a Game of Thrones, ¿sí? Eh, el- los caminantes blancos son una referencia, dicha por Martin, son una referencia del cambio climático, ¿sí? Como Martin dice que lo que él quiere contar es cómo las personas se están peleando por el poder, por la política, cuando hay algo mucho más profundo de fondo que es el cambio climático, que en la obra de Martin son los caminantes blancos, que vienen a arrasar por todos por igual, ¿sí? Eh, no sé, vamos a algo más chiquito, vamos al Padrino. Hoy hablé del Padrino, vamos al Padrino. ¿Ustedes creen
que los mafiosos son como los mafiosos del Padrino. Los mafiosos del Padrino son una versión romantizada de los mafiosos, ¿sí? Una versión hecha por, bueno, en un primer momento por Mario Puzo en el libro y después por Coppola, pero es una versión súper propia, una versión, no sé, hasta si quiere bajada de tono. Estuve mirando una entrevista un documental de mafia, a mí me gusta mucho el tema de la mafia, que fueron a Sicilia, ¿sí? Y hablaban con sicilianos y los sicilianos decían, la gente piensa que el Padrino, que las mafias son como el Padrino, pero no, la mafia mata a nenes, la mafia masacra pueblos enteros, no tienen la ideología súper recta que tiene el Padrino. ¿Se puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Acá, esto es lo que yo le decía. En un drama familiar ultra realista, ¿hay lugar para un personaje que vuela? No sé, puede ser. No sé si miraron Birdman, la película que se llevó varios Oscars hace unos años. Es un drama súper personal y hay un tipo que vuela. Y es un dramón, ¿sí? Pero el mundo de la historia está construida de tal forma que es factible, ¿sí? Tiene este realismo mágico que es factible. Agarramos cualquier película de Del Toro, El laberinto del fauno, agarramos. Habla de la guerra, habla de todo temas súper presentes y hay un fauno dando vuelta. ¿Sí? ¿Puede ser la última diapositiva, por favor? Y esto, debemos conocer a la perfección nuestro mundo. Tenemos que ser capaces de saber qué es verosímil y qué no lo es dentro del mismo. Mientras más alejado el mundo sea de lo que creamos, más atención al detalle tiene. El ejemplo de esta película, de que yo les di en esta película es The Inception, la película de Nolan, que se meten en los sueños. Miren The Inception y después miren Paprika. Paprika o Paprika, no sé cómo es la acentuación. Que es un anime, una película anime, que Nolan se inspiró bastante en la trama. En el origen pueden moldear los sueños, ¿sí? Hay un tren que anda fuera de las vías dentro de una ciudad. En esta escena la ciudad se espeja, ¿sí? Crean puentes de la nada. Pero todo se mantiene dentro de un verosímil, ¿sí? Nunca vamos a ver que el personaje de DiCaprio sale volando, porque rompería el verosímil de los sueños que creó Nolan, ¿sí? Porque él creó un propio verosímil dentro de esta historia. Y hasta acá llegamos por la presentación. Bueno, gracias, Aaron, por lo que podemos ver ahí en el chat. Fueron intercambiando con vos y acotando en tiempo real y eso lo hace más interesante aún. Ahora abrimos el espacio para preguntas, sobre todo preguntas. Yo empiezo, largo con una pregunta que me quedó de ahí por el inicio cuando vos hablabas de protagonistas pasivos, ¿no? Me quedó como esa cuestión para plantearte de cómo se define esto, ¿no? Porque ¿qué pasa si uno de antemano define como una característica de ese personaje, ¿no? Que sea pasivo y que todo lo que pasa en la historia tiene que ver con los desencadenantes de otras personas, porque él es incapaz de tomar decisiones. O no habla de eso, sino habla de un personaje sin esa búsqueda, porque entiendo que si ya de antemano, en el a priori, tiene la búsqueda de que eso suceda, digo, de alguna manera, por esa característica es un protagonista activo. Digo, no sé si me explico, me quedó como esa cuestión de decir eso, ¿qué pasa si uno busca, ¿no? Que la historia vaya alrededor de un protagonista pasivo. ¿Es posible? Es posible porque hay grandes éxitos de taquilla que sus protagonistas son pasivos. Pero ¿qué pasa? Tenés que hacer una construcción del protagonista que explique la pasividad,
porque es pasivo. Eh, por lo general, se tiende a llevarlo todo a un solo motivo, ¿sí? El protagonista es pasivo porque la única vez que tomó una decisión le fue mal, ¿sí? Y es como muy reduccionista eso, ¿sí? Hay que tratar de buscar varios motivos, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, somos una construcción de un montón de vivencias previas. Tenemos un bagaje personal previo, una mochila que todos cargamos, pero que no es un solo acontecimiento, ¿sí? Son un montón de momentos en nuestra vida que nos lleva a esto. Es donde nacimos, cómo nos criamos, decisiones que tomamos, ¿sí? Y esto que vos decís del protagonista pasivo puede ser un elemento en tu historia, pero acá es donde hay que tener en cuenta el conflicto, ¿sí? Todos nosotros sabemos que, bueno, estoy generalizando, perdón, no hay que generalizar. Toda historia es la historia de un cambio, ¿sí? Si nuestro protagonista empieza, si Harry Potter empieza siendo un nene huérfano que no tiene confianza en sí mismo. Termina siendo un adulto que salva el mundo, básicamente. Si él, siendo ese adulto, hubiese sido un adulto que no tiene confianza en sí mismo, hubiese sido una historia súper plana, no hay cambio, ¿sí? El personaje tiene que evolucionar. Una de las mejores formas de hacer evolucionar a nuestro personaje es dándole un conflicto, ¿sí? Voy a dar un ejemplo súper tonto, súper fácil. Yo, Aaron, estoy desempleado y tengo una oportunidad de trabajo, no sé, en una panadería. Tengo una oportunidad de trabajo en una panadería, ¿sí? Yo voy, me entrevistan, todo re bien. Salgo de la entrevista de trabajo y el que está esperando para ser el siguiente en la entrevista es mi mejor amigo, que está sin trabajo y tiene una hija, ¿sí? Y tiene una familia que mantener. Yo también estoy sin trabajo. Entra mi amigo. Pasan 2 semanas, me llaman a mí. ¿Qué hago? ¿Tomo el trabajo yo o se lo doy a mi mejor amigo? ¿Sí? Eso es una contradicción que tiene un personaje. En base a esta contradicción, cuando él resuelve esta contradicción, se produce un cambio. ¿Cuál es el cambio? Pasa a ser la persona sin trabajo a la persona egoísta con trabajo, o pasa de ser la persona sin trabajo a la persona solidaria sin trabajo. Pero hay un cambio en el personaje, ¿sí? Por eso, lo que vos decías, sí, la construcción de un personaje pasivo, solo queremos que nuestro personaje sea pasivo, puede ser. Volviendo a Tolkien, en El Hobbit, que es la precuela del Señor de los Anillos, Bilbo empieza siendo un personaje pasivo. Todo lo que le pasa al principio de la historia a Bilbo, él no lo decide Gandalf, lo decide el mago por él. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en la historia que su personaje evoluciona que toma una decisión, ¿sí? Si tu personaje empieza siendo pasivo y termina siendo pasivo, no hay transformación de personaje. Y ahí está fallando, ¿sí? Estaría faltando una secuela donde el personaje toma una decisión. Pero debería tener este momento, este punto de quiebre, donde el personaje toma una decisión y se transforma en un personaje activo. Bien, acá James dice, acotando lo que decía Marisa, muchos consideran a Frodo un personaje bastante débil. ¿Se lo puede considerar a él como un personaje pasivo? Esa es una, y otra también en relación a esto que estamos hablando. Fernando Scherf dice, quizás esa es la falencia del personaje y el arco, la evolución, la premisa es que el personaje tiene que aprender que tiene que tomar acción. Y después, bueno, estaría bueno que en los ejemplos se usen referencias de productos regionales como para motivar el consumo. Esas son las preguntas escritas y después entiendo que habilitamos los micrófonos. Claro, bueno, lo que dice de la falencia, más o menos lo que estuve hablando, de que la transformación, con respecto a Frodo, sí, como empieza siendo un personaje medio frágil, pero se transforma, si vemos al final de la Comunidad del Anillo, tanto película como libro, él toma la decisión de cortarse solo, irse por su lado,
Y ahí pasa a ser este personaje pasivo a ser un personaje más inactivo. Que ya tiene, es algo creíble porque vemos cómo el personaje va cambiando a lo largo del relato. ¿Sí? Cuando está en la asamblea en Rivendell, él dice, yo llevo el anillo. Él toma la decisión de llevar el anillo, pero que alguien le acompañe. Y así todo el tiempo tiene estas pequeñas pizcas de evolución. Y con respecto a lo que decía, no me acuerdo, no, soy malo con los nombres, perdón, lo de los productos regionales, sí, pero como dije al principio, yo tomé la decisión de dar ejemplos más universales, porque por ahí son ejemplos que todo el mundo conoce. Pero sí, tiene razón. Bueno, ahora vamos a habilitar los micrófonos. Les pedimos por favor que sean concretos y concisos para hacer más ágil y dinámica el intercambio. Ivana, ¿habilitas vos? Sí, sí, ahí le habilito a Ariana. Ok. Ariana, está muteado tu micrófono. Ya estás habilitada para hacer la consulta. Sí, Ariana, tenés que, a ver, ahí yo te inicio el audio. Fíjate si lo podés hacer vos desde tu computadora. Ahí está. Hola, hola. No, a ver. Ahí te escuchamos, Ariana. Ah, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias, Aaron. Buenísimo, me encantó, aprendí un montón. Gracias. Por un lado, te quería preguntar si tenés referencias a personajes mujeres. La verdad es que no vi casi ninguna de las películas que mencionas. Siento que muchas veces el modelo dominante es un modelo masculino, el modelo activo, y me cuesta sentirme identificada con estos personajes. Y por otro lado, en relación a la motivación, aparecía en un momento como la disyuntiva entre si la motivación era una o podía haber múltiples motivaciones en los personajes, porque creo que el tema de una única motivación entra un poco en contradicción con personajes complejos, ¿no? Conflictos paradójicos, que una fuerza nos lleva para un lado y otra para otro. Bueno, esas eran las preguntas. Gracias. Gracias, Ariana. Antes de cortarte, modelos de personajes femeninos, ¿para qué precisamente? Porque sí, tengo ejemplos de personajes femeninos, pero... No, en general pensando en este tipo de estructuras, ¿no? En un personaje activo que toma decisiones, no sé, la verdad es que me viene Kill Bill, pero creo que faltan referencias de cómo serían las decisiones en sagas, en películas, en series, cómo serían mujeres activas en esos roles de personajes. Claro. Mira, con respecto a personajes femeninos, yo tengo como el podio de personajes femeninos, por decirlo así, que para mí son Ripley, de Alien, Sarah Connor, de Terminator, y Hermione, de Harry Potter. ¿Sí? Para mí son como... si bien la novia en Kill Bill también tiene como todo este proceso largo de crecimiento y maduración, pero tal vez sea porque son los tres personajes con los que yo crecí, digamos. Desde chico consumí las películas y los libros, prácticamente. Pero Disculpa, sí, dijiste Ripley, que no llegué a escuchar el segundo. Ripley de la saga de Alien, sobre todo las dos primeras, porque después medio que se desfigura el personaje. Sarah Connor, de Terminator, y Hermione Granger, de Harry Potter. Mira, sí, lo que pasó mucho tiempo es que se pensaba que el público masivo no consumía historias protagonizadas por mujeres. Eso es algo que las cabezas de estudio pensaban, entonces casi no había, ¿sí? Por darte un ejemplo, no sé si lo tengo por acá. No, no lo tengo. Harry Potter, la escritora de Harry Potter, tuvo que poner sus iniciales en el nombre, en la tapa del libro, porque el publicista le dijo,
los chicos no van a comprar un libro escrito por mujeres, básicamente. Pasó eso. Entonces, incluso creo que en la película basada en su vida, hay un momento en que ella está con uno de los libros en la mano y viene una fanática y le dice, este tipo escribe muy bien, pensando que un tipo escribió los libros, ¿viste? Y pasó esto, pero hay grandes íconos, tanto de la cultura pop como, no sé, Buffy, La Casa de Vampiros, Kill Bill, como dijiste vos, Jackie Brown, por ahí leí Nikita, que decían Nikita la espía. Hace poco salió una película de acción muy buena que se llama La Villana, una película surcoreana, si no me equivoco, protagonizada por una mujer que es un peliculón. Después se ve mucho en series. Yo empecé a ver ahora la semana pasada Outlander en Netflix, que es una historia medio de fantasía, que tiene personajes femeninos muy interesantes. Después, series como Sharp Objects, Objetos Flotantes, una miniserie de HBO, que es una adaptación de un libro de la escritora de Gone Girl, de Perdida, que ella tiene muchas adaptaciones que son Gone Girl, son La Chica del Tren, está Sharp Objects, que son todos protagonizados por mujeres. Después, bueno, perdón, me estaba olvidando. En la última Mad Max, Imperator Furiosa, de Charlize Theron, un personajazo de aquello que incluso le dio vuelta, ella es la protagonista de Mad Max, no Max, digamos. Que incluso ahora se está haciendo la precuela basada en el personaje de ella, porque es un personaje del carajo, digamos. Y se me olvidó la otra pregunta. Sí, eso más o menos lo que yo le decía a Marisa recién, de que haya varios motivos como que enriquece al personaje, ¿sí? Por lo general, se suele poner como un solo elemento que mueva todo el arco del personaje. No sé, se me ocurre Hannibal. Hannibal, El silencio del inocente, el dragón rojo, lo que sea. ¿Cuál es el incidente que mueve a Hannibal? Que él es obligado a comerse a su hermana durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ese incidente mueve todo el ser de Hannibal, que es medio... Pero hay que tratar de crear personajes que tengan muchas facetas. ¿Por qué? Porque si profundizamos en estas facetas, que sean, por ejemplo, cuando era chico le pasó algo, cuando era adolescente le pasó otra cosa, cuando era joven le pasó otra cosa, ¿sí? Que vayan mezclando, automáticamente pasan dos cosas. Se hace más relacionable porque en algunos de los puntos puede empatizar con alguien del público, se hace más profundo y se justifica todavía más. Porque, por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama The Sinner, que ahora está por salir la tercera temporada, creo. Que la primera temporada trata de una chica, una ama de, no sé si es ama de casa, una mujer que tiene su marido y su hijo, perfectamente normales, que un día se van a la playa y ella de la nada, pero de la nada, se levanta y con el cuchillo que le estaba pelando la fruta a su hijo, se levanta y apuñala al tipo que está frente a ella. De la nada. Ni siquiera ella sabe por qué hace eso. Ese es el primer capítulo, de ahí se desata todo. Muy buena serie, hasta que te explican el motivo por el que ella hace eso. Que es un motivo, que está bueno el motivo, un motivo poderoso, pero no sé si es lo suficientemente poderoso para que pasen todas las cosas que pasan en la serie. Sí, eso depende de cada uno. Entonces sí, es como decía Ariana, que mientras más momentos tenga el personaje, que lo marquen, es más poderosa la construcción del personaje. Bueno, antes que habiliten el segundo micrófono, yo los invito a leer los intercambios que se dan en el chat.
porque son súper enriquecedores y van aportando a lo que Aaron va comentando. Cada uno aporta esto que decía Ariana y que pedía, ¿no? Referencias de personajes femeninos. Bueno, ahí hay una vasta lista de series y películas, así que está muy bueno. Sí, la tengo ahora con la mano levantada a Macarena, así que Macarena, si estás por ahí, te habilitamos el micrófono. Fíjate si lo podés hacer vos desde tu... Ahí está. Ahí está, Macarena, te escuchamos. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo estoy haciendo una serie de ficción y animación educativa con texto regional. Así que tengo una pregunta en cuanto a la cantidad de páginas y los minutos. O sea, estuve buscando e investigando por ahí y se supone que una página serían aproximadamente 5 minutos. Me gustaría saber si hay alguna estructura o si existe algún ejemplo como para que yo pueda guiarme en eso. Bueno, Macarena, está buena tu pregunta. En guión, una página es 1 minuto, ¿sí? Se estipula un aproximado de 1 minuto por página. Hay, sí, un formato establecido. De hecho, hay 2 grandes formatos, que uno es el americano y el otro es el europeo, que tiene una distinción, que uno es por columna y el otro es más narrativo. Sí, hay muchos ejemplos. Si quieren, yo les puedo facilitar algunos. No sé cómo les podría facilitar, pero, o si no, entran en Google y hay un montón de páginas en Google que suben guiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general, cuando un guión entra en una competencia por un premio, ese guión se publica, ¿sí? Se consiguen más en inglés que otra cosa, pero hay en castellano, ¿sí? Por ejemplo, el guión del laberinto del fauno se consigue fácil, se consigue guiones de capítulos de los simuladores, de capítulos de Armados Detectives, que están en castellano. Sí, son guiones que se consiguen fáciles. Y después hay programas para escritura de guión, como el Selx o el Scenarist, que son programas que ya vienen con la estructura hecha básicamente, entonces ya está la tipografía, el tamaño de letra, con los diálogos centrados y estas cosas. Pero sí, después no sé, vemos si hay una forma de facilitarle guiones, o si no, sí, se encuentran en Google, se encuentran. Por acá ¿Cuáles tengo... serían? Porque dijiste algunas páginas de guiones, si te acordás. No, algunos programas de guiones. Programas, sí. Páginas hay, por ejemplo, en Instagram hay una página que se llama Filmadores MX, Filmadores Méxicos, que ellos tienen un link, si no me equivoco, son ellos que tienen un link que, ¿cómo se llama? Que les redirige a su página web y ahí tienen una sección con algunos guiones, ¿sí? Hay muchos guiones de Tarantino dando vuelta, porque Tarantino saca una película y le nominan a mejor guión siempre. Entonces están los guiones de él. El guión de Bastardos sin Gloria se consigue en castellano, hay que buscarlo, ¿no? Pero es cuestión de sentarse y googlear, básicamente. Gracias. Bien, lo tengo a Cantero Matías. Si está por ahí, Matías, ahí te subimos para que puedas. Buenas, ¿se me escucha? Bueno, Sí, antes que sí. nada, buen día a todos, ¿cómo están? Bien, muy interesante la charla, me pareció recopada. Tenía un par de ejemplos que se me fueron ocurriendo también a lo largo de la charla. Creo que las películas de estudios Ghibli tienen un montón de personajes femeninos re interesantes y muy bonitos, súper profundos, me parece interesante ahí remarcar
también aportando un poco a la participación de Ariana, interesante también la crítica de Ariana. También se me ocurre por ahí una película que lo puse en el chat, Figuras Ocultas creo que se llama, una película sobre los primeros lanzamientos de la NASA, que está interesantísimo porque habla de mujeres de la disidencia negra en Estados Unidos, que se meten sin querer en el lanzamiento del primer cohete que fue a la Luna, y nada, muy interesante cómo desarrollan los personajes ahí. Y bueno, hablando un poco de desarrollo de personaje, no quiero dejar de remarcar dos, una figura masculina y otra figura femenina, las dos un poco frikis. Rey, de la última trilogía de Star Wars, aunque un poco controversial, me parece un personaje interesantísimo cómo evoluciona, de ser una don nadie directamente, pero muy fuerte todo el tiempo, a ser una heroína, digamos, de la galaxia directamente. Y después un personaje que me interesaría remarcar es Aang, de la leyenda de Aang de Avatar. Como él, hablando de las decisiones de los personajes, ¿no? Hablando de cómo los personajes evolucionan a partir del universo, de cómo el universo, en definitiva, el personaje cambia el universo, digamos, y no el universo al personaje. Aang empieza en un universo, en un mundo, digamos, que es totalmente diferente al que él conocía. Entonces él dice, pero esta aldea que estaba acá ya no estaba porque la destruyeron, lo que sea, y va evolucionando, va creciendo como personaje, hasta tener que tomar la decisión de matar o no matar. Y al final toda la trama lo indica, lo impulsa a matar, porque decían que no, tenés que convertirte en el héroe y matar al Señor del Fuego, y al final no lo mata. Me parece interesantísimo también cómo, si bien cambió, porque creció como personaje, siguió manteniendo su esencia, digamos, ¿no? Y por último, una pregunta barra ejemplo, hablando de estos personajes que tienen varias motivaciones. El personaje, no me acuerdo el nombre del actor ni el nombre del personaje, pero me acuerdo el nombre de la película, El efecto mariposa. Me parece un ejemplo interesante de cómo por ahí, quizás, y a esto me refiero con la pregunta, un personaje puede tener tantos conflictos entre sí que termine literalmente estallando. ¿Hasta cuántos conflictos aguanta un personaje, digamos? Esa es mi pregunta. Bueno, Matías, gracias. Matías, para los que no conocen, un gran friki, un gran fanático de toda la cultura pop, un viejo conocido ya. Los personajes que dan, los ejemplos que das están buenísimos. Miyazaki en Estudio Ghibli hace locuras. Ahora Netflix compró los derechos de distribución de Estudio Ghibli, así que en Netflix están todas las películas. Después lo que decías de Rey y de Aang, sí. Precisamente estaba por dar el ejemplo de Rey como personaje activo en contraposición de, no me acuerdo cómo se llama, el personaje de la protagonista de Rogue One, que es un personaje pasivo, y como dentro de la misma franquicia hay protagonistas pasivos y activos. Y bueno, qué decir de Aang, la persona que no vio La Leyenda de Avatar, está en Netflix, Gene Erso, ahí, gracias. La persona que no vio La Leyenda de Avatar, vaya a verla, empieza los primeros capítulos, empieza siendo un show súper infantil, pero crece en importancia, en calidad gráfica, narrativa, increíble. Justo se Hace poco cortó. habló conmigo y se terminó enganchando y terminó de mirar antes que yo. No, que es Avatar es una serie gigante, digamos, por donde se la mire. Una serie muy superior al promedio. Por otro lado, lo que vos decías del efecto mariposa y cuánto puede aguantar un personaje, te doy una respuesta fácil y una respuesta más compleja. La respuesta fácil es cuánto tiempo tenés para desarrollar a tu personaje, ¿sí? Claro. Porque no es lo mismo el desarrollo de un personaje en una película que en una serie. Y no es lo mismo el desarrollo de un personaje en una película de hora y media que de 2:30, que de 3:30, que de 4. ¿Sí? Mira, te doy un ejemplo claro. La serie Mindhunter, que es producida por David Fincher, que está en Netflix,
es una serie que está muy emparentada con una película de él, que es Zodíaco, ¿sí? Que tienen más o menos la misma temática, personajes protagonistas parecidos, también los tratan de seriales y todo el show. Fincher dice que si bien Zodíaco es una película, a mí me encanta, pero dice que para él es una película que falla, porque para hacer películas es demasiado largo, para hacer desarrollo de personajes es demasiado corto. Y que todo lo que él no pudo llegar a hacer en Zodíaco con el desarrollo de personajes, lo hace en Mindhunter. Y en Mindhunter pasa esto, en la primera temporada entra mucho en uno de los protagonistas, en la segunda temporada en otro, y vemos cómo le van llegando las cosas, ¿sí? Cómo le van pasando cosas. Esto que vos decías de qué tanto le puede pasar a un personaje, y es qué tanto te puede pasar a vos, qué tanto le puede pasar a tu pareja, ¿sí? Ver esto también. Todo personaje dramático en un momento se va a quebrar por el peso de sus acciones o por el peso del mundo. Tenemos el ejemplo de Hank en Breaking Bad, que llega un momento que él es el personaje como re canchero, que no le pasa nada, hasta que en un momento se quiebra y empieza a tener ataque de pánico, ¿sí? Y le van pasando cositas. Entonces, mi respuesta básicamente es, le pueden pasar 1.000.000 de cosas, pero siempre y cuando sea justificado. No sé, hay novelas que le pasan de 80 capítulos que le pasan, cada capítulo le pasan 20 desgracias a los protagonistas. Bueno, básicamente eso. Bien, habilitamos entonces ahora a Alejandro. Hola, ¿se me escucha? Sí, Ale, se te escucha. Bueno, primero que nada, agradezco a Aarón la charla, me pareció buenísima, muy clara. Y tenía dos dudas. La primera, vuelvo otra vez a lo que preguntaba Marisa, si manteniéndonos en Breaking Bad, el personaje secundario, que si lo tomamos como Jesse Pinkman, cualifica y modifica toda la trama de lo que es la serie y bueno, termina la serie mediante por una decisión de él o por un hecho de él y posteriormente se hace una película basada en él. No sé si en ese caso el personaje secundario toma el papel de personaje principal eh, o su cualidad de secundario es lo que modifica todo. Y otra pregunta sería, ¿cuál sería el límite para ficcionar un personaje real? En el caso de que sea una película basada en hechos reales, como me pasó viendo El robo del siglo, que bueno, se ficcionaba bastante a alguno de los personajes, quizás un poco de más. No sé si hay un límite, si existiría ese límite, ¿cuál sería? Y esas serían las preguntas. Bueno, en primer lugar, el tema de Jesse es un tema complejo. Jesse es un personaje que no iba a pasar de la primera temporada, lo iban a matar, Tuco Salamanca lo iba a matar al final de la primera temporada, y para que eso sea un peso más que lleve Walter, ahí relacionando a los motivos con la pregunta anterior. Pero gustó tanto el personaje, gustó tanto la interpretación del actor, que se quedó. Y es un personaje que tiene una gran línea argumental, que pasa de ser el yonki despreocupado clásico a ser un tipo maduro, que incluso en el camino, en la película que salió este año, creo, o el año pasado, es como toma el rol protagónico y es un tipo súper maduro, es totalmente diferente al personaje del capítulo 1, digamos. Y si bien yo creo que él no modifica la trama, sino que él es un personaje de apoyo, un secundario muy potente, ¿sí? Muy empático, porque en momentos que nosotros no podemos empatizar con Walter White, cuando por ejemplo él envenena a un nene, empatizamos con Jesse, ¿sí? El final de la tercera temporada, ¿sí? El final de la tercera temporada, cuando Jesse tiene que matar a una persona a sangre fría, es como
es imposible no empatizar con todo el dolor que el tipo está sufriendo por lo que tiene que hacer, o cuando en la segunda temporada se muere su pareja, ¿sí? Es un secundario potente, pero que no modifica la trama, ¿sí? Todo el peso de la trama la tiene Walter, ¿sí? Eh, y con respecto a lo que decías de cuánto se puede ficcionar un personaje real, hay diferentes niveles de adaptación, ¿sí? Ya sea para adaptar un libro, para adaptar un videojuego, para adaptar un cómic, para adaptar un hecho real, ¿sí? Tenés películas de la Segunda Guerra Mundial, vamos a la Segunda Guerra Mundial, tenés películas como La Caída, que es un retrato súper realista y crudo de Hitler, tenés al Hitler de Tarantino en Bastardos sin Gloria, tenés al Hitler de Ha Vuelto, no sé si está en Netflix la película, una película media con media negra, Sí, sí. Sí, tenés tanto al como Bastardos sin Hitler, Gloria, bastante comedia negra, ¿no? Sí. claro, tenés al Hitler de Man in the High Castle, la serie de Amazon, tenés varios tipos de representación del personaje. Después, por ejemplo, eh, para los que vieron la serie web Manduricio, una serie acá misionera, que Manduricio es un personaje real, digamos, y hablando con Sergio Acosta, que es el guionista de la serie, él me dijo que su Manduricio es diferente al Manduricio real, porque muchas cosas al Manduricio real no le servían, ¿sí? Entonces él decidió tomarse libertades creativas. Stephen King, que hay un par de libros de él, gran maestro del terror que saca un libro por mes más o menos, él dice, el creador, el escritor, el narrador tiene la facultad, la posibilidad de modificar los hechos reales, que eso puede ser una aberración o puede ser algo glorioso. Por ejemplo, la película de Queen, ¿sí? Y es una versión súper livianita de lo que pasó en realidad, digamos. Súper Es cambiada también. como, sí, muy cuidada, digamos, que gustó un montón porque la película la juntó con pala, pero es una versión súper livianita. Uno que más o menos conoce la historia de Freddie Mercury sabe que tiene aristas mucho más oscuras, digamos, pero que los miembros de la banda, que son productores de la serie, no quisieron mostrar. Digamos, depende de cuánto uno quiera jugar y cuánto uno pueda jugar, porque hay veces que uno directamente no puede jugar con la posibilidad de adaptar un personaje. Sí, en el caso que se cambie muchísimo el personaje, no sé si me estoy pasando de tiempo, sería Mm. mi última. En el caso que se modifique muchísimo el personaje, ¿se debe decir que es basado en hechos reales, aunque quizás se tome muy poco del hecho real? Y una cosita más era por dónde nos van a, eso ya es más para la organización, por dónde nos van a acercar el material, o sea, enviar el material. Ahí ya les dejo Bueno, los demás. Te te interrumpo, respondo. te interrumpo un segundito, Sí. Aaron. Una vez que respondas las preguntas de Alejandro, nos quedan 2 preguntas más de Daniel y de Francisco, y ahí vamos a ir cerrando ya el encuentro. Dale, perfecto. Bueno, te respondo a la primera, que es la que te puedo responder. Siempre se pone basado en, inspirado en tal cosa. Hace poco vi una película, creo que no me acuerdo si era película o miniserie, no me estoy acordando, que está en Prime Video, creo que está, que la empieza, así como por lo general la película empieza con esta película está inspirada en hechos reales, la película empieza con un cartelito que dice, esta película está basada en hechos reales, a veces. En algún momento de mi vida voy a ocupar esa frase. Y después hay otra película que se llama, creo que está en castellano como Sangre, Sudor y Gloria, algo así, una de Michael Bay, de los fisicoculturistas que le secuestran a un tipo para robar plata, que empieza con, está basada en hechos reales, y la película escala a un nivel de absurdo que en un momento cortan la película y te dice, esta película todavía está basada en hechos reales, como diciendo, la realidad supera la ficción. Y ahí están diciendo Fargo. Fargo no es una historia real. Fargo incluye un chiste al principio que hace parecer que es una historia real, pero no es una historia real. Es todo creación de los personajes. De los hermanos Coen, perdón, no de los personajes. Bien, voy a habilitar a Dani
que no sé si es Daniel o Daniela. A ver, esto demora un ratito. Ahí está. Dani, si vos querés, ahí está. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Aaron? Hola, Marisa, ¿cómo estás? Primero, felicitaciones, me encantó la charla y mi pregunta sería más o menos con el tema del personaje pasivo. ¿En tus historias los personajes pasivos ayudan a continuar la trama o siempre le generás un valor agregado para que ayude al conflicto a desarrollar por el protagonista que vos estás haciendo? Gracias, Dani. La próxima charla es sobre personajes pasivos, definitivamente. Mira, yo lo que trato de hacer es, trato de crear personajes lo más diferentes y los más particulares posibles, ¿sí? Y tirarlos en un mundo con sus propias reglas y ver qué pasa, ¿sí? Eso es lo que yo trato de hacer. ¿Tengo personajes pasivos? Sí, tengo personajes pasivos. Pero trato que el personaje pasivo sea un vehículo para las decisiones del protagonista. Trato que nunca el protagonista sea el personaje pasivo. Un par de veces me escapó y el protagonista es personaje pasivo. Pero lo que hago es que el secundario, por ejemplo, sea el pasivo, entonces sea un vehículo para las decisiones del protagonista. Pero a su vez trato de que el personaje pasivo tenga un, ¿cómo se llama? Tenga un desarrollo que en un momento tome una decisión. Por darte un ejemplo, en La Encrucijada, en el capítulo 4, que es una historia más o menos de amor, hay dos protagonistas. Uno es María y el otro es Dani, precisamente. Y el personaje de Dani es un personaje pasivo, ¿sí? Él no toma decisiones. La que toma todas las decisiones es el personaje de María, ¿sí? Pero en el final es como que ambos llegan a una propia conclusión y el personaje de Dani se ve forzado, por decirlo así, termina tomando una decisión por sí mismo, ¿sí? Que se ve en un plano que él saca un anillo y lo ve, se lo guarda. Que esa es la decisión que él toma, ¿sí? Entonces lo que yo hago, lo que trato de hacer es que la construcción del personaje principal, que nunca es pasivo, trato que nunca sea pasivo, ayude a que el personaje pasivo se transforme en activo, ¿sí? Tampoco no podemos tener todos personajes activos, porque sería un despelote nuestra narrativa, pero hay que tratar de nivelar, ¿sí? Hay que tratar de tener variados las posibilidades, y que no sean todos personajes iguales. Por ejemplo, por otro ejemplo rápido, si tenés 4 personajes, una historia de 4 personajes, ¿sí? Y tenés A, B, C y D. Y D y B tienen el mismo carácter y tal vez tengas 3 personajes en vez de 4, ¿sí? Porque si tienen caracteres parecidos, se te pierden los personajes, decís, ¿por qué está este si tiene el mismo carácter que este? Y bueno, unificalos. Y ahí tal vez el personaje pasivo que era B se transforma en un personaje activo al fusionarse con D. Genial. Creo que me compliqué Y la otra de la... matemática. Sí, está buenísimo. De la estructura, de la construcción de la historia, de la narrativa, ¿cómo se llama? La importancia de la bibliografía del personaje. ¿Hasta qué punto es importante caracterizar y explicar los personajes secundarios en la bibliografía? Mira, yo le doy bastante importancia, ¿sí? Tal vez a mí me pasa un poco que es esto que yo, inevitablemente uno va replicando de donde aprendió. Yo crecí leyendo El Señor de los Anillos, crecí leyendo Harry Potter, y son historias que le dan mucha importancia a sus secundarios, ¿sí? Entonces trato que los secundarios tengan cosas complejas, incluso volviendo a ser autorreferencial, y perdón, en La Encrucijada hay un personaje que básicamente no tiene línea de diálogo, sino que hace acciones, pero tiene un trasfondo, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, el mozo en el bar tiene un trasfondo, ¿sí? Tal vez no tan desarrollado como los protagonistas, pero tiene un trasfondo. Yo le doy mucha importancia porque creo que ayuda un montón también al actor, ¿sí? A la hora de representar. Que no nos olvidemos que todo lo que nosotros vimos lo termina representando un actor en pantalla
y necesitamos también el diálogo, ¿sí? Con el actor, porque él es el que termina de imprimir el personaje. No sé si queda alguna más. Sí, perdón, ahí le habilito a Francisco, que es la última consulta que tenemos para ir cerrando. Hola Francisco, si podés habilitar vos tu micrófono. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hola, bueno, muy linda la charla, la verdad que hay un montón de cosas muy, muy buenas, algunas las venía viendo en películas, pero con la charla como que todo se estructuró mejor, se aclaró. Y bueno, lo que quería preguntar es cómo armonizar, porque vimos mucho en la charla del personaje y el mundo de la historia, el universo de la historia, y cómo esto van interactuando para generar la trama, ¿no? Que se movilicen, que sucedan las cosas y que se entienda que hay un objetivo, algo, bueno. Pero lo que yo quiero indagar, que por ahí estas últimas preguntas, lo último que estuviste hablando, estuviste ya esbozando un poco de lo que quiero saber, es cómo manejar la relación entre los personajes, cómo diferenciar al protagonista o los protagonistas de los secundarios, si, bueno, cómo manejar eso en la trama, es una cuestión de tiempo que aparecen de cantidad de tiempo que aparecen en la historia, o la cantidad de conflictos o la profundidad de conflictos lo que determina primero, bueno, protagonistas y secundarios o hasta tercera ronda de cuántos personajes me conviene tener si soy inexperto o estoy comenzando para poder manejarlo bien. Bueno, va en torno a eso mis preguntas. Perfecto. Mirá, de entrada lo que te puedo decir es que yo soy la persona menos indicada para hablar del caudal de personajes porque toda mi historia tiene una densidad de población enorme, ¿sí? Si algún día hablan con mi productora, ella le va a poder decir todos los ida y vuelta que tuvimos porque baja la cantidad de personajes, baja la cantidad de personajes, ¿sí? Eh, Siempre me pasa esto, ¿sí? Me cuesta mucho escribir una historia de un solo personaje o de dos, sino que empiezo con esa intención y después se agregan 25 personajes más. Después, obviamente, llega el presupuesto y ahí hay que bajar personajes, sí, sí. Pero bueno. Eh, pero con el tema esto que decía el protagonista, es un poquito una mezcla de todo esto que vos decís. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de profundidad, es una cuestión también de ¿cómo se llama? De dilemas morales que tiene, que es también el que hace mover la trama. Muchas veces yo me siento y empiezo una historia pensando que A es el protagonista y que B es el secundario. Y a medida que voy desarrollando me doy cuenta que en realidad el protagonista es B. Entonces invierto en los papeles y bueno, pasa a a modificar la historia, digamos. Entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de personalidad, es cuestión de dilemas, es cuestión de que sus decisiones modifiquen a la historia y que no es que sean decisiones banales las que tomen. Y por otro lado, la relación entre personajes. Yo lo que suelo hacer es desarrollar bien la estructura de un personaje, como decían hoy, la bibliografía, la personalidad, todo lo mejor posible un personaje, después al siguiente personaje, y los pongo luego juntos alrededor de la mesa y hablan, ¿sí? Y conversan. Mis historias siempre tienen mucho diálogo, ¿sí? Porque a mí me gustan mucho los diálogos, yo también soy de hablar mucho. Eh, entonces, como que es esto, van conversando y a medida que ellos van hablando, vos también vas descubriendo cómo es su relación. Lo que me pasa mucho es que en el primer borrador todos hablan como yo hablo. Entonces dejo estar ese primer borrador, le doy un tiempo, después lo vuelvo a retomar y ahí voy haciendo modificaciones. Trato de evitar el tema de las muletillas y todo eso, eh, porque en lo personal, si bien todos tenemos muletillas, no me gustan las muletillas. Eh, pero trato de que los personajes tengan cada uno su personalidad,
un uso de palabras particular, uno puede ser irónico, el otro súper directo, uno puede hablar lleno de metáforas, el otro no. Y otra cosa, me dijeron mucho que los personajes en mi historia hablan como si estuviesen hablando en la vida real. Y no sé hasta qué punto. Sí, por un lado trato que vaya por ese lado, de que hablen, de que no. Me pasó que miré una película argentina el otro día, una con Luciana Lopilato, y no sé si era Perdida o La Corazonada, una de las dos, que le dan de baja a ella, o sea, le piden que ya no sea más policía, y le dicen, dame tu placa y tu arma. En Argentina no se habla así, o sea, ¿quién dice placa? Digamos. O me pasó también de que, no sé, así, cositas de ese estilo. Entonces trato de que sea lo más aproximado a la realidad posible, pero a su vez trato de que no hablen como hablamos nosotros, porque nosotros nos equivocamos todo el tiempo. Nos vamos para otro lado, nos colgamos en ideas, eh, repetimos palabras, todo, y en la pantalla eso queda feo, ¿sí? Entonces trato de adaptar eso a un diálogo que me gusta más. Yo en lo particular soy muy fanático de Cifrón, de Damián Cifrón, el creador de los simuladores, de Reloj Salvaje, todo eso. Y él tiene esto, de que sus personajes hablan de manera natural, pero no de manera realista, por decirlo así. Porque, por ejemplo, Santos en los simuladores habla bien, pero no habla como habla un tipo en la calle, ¿sí? No habla como habla un profesor. Habla desde otro punto, desde un conocimiento diferente, que también creo que es un poco como habla el propio Cifrón, no lo conozco, pero creo que va por ese lado. Entonces trato que eso sea el juego de cruce de personajes. Bueno, creo que estamos ya casi 2 horas de charla. Nada más decir gracias a todos, a todas. Fue muy rico, fue muy rica la experiencia y lo que compartió Aaron, como así también los aportes que hicieron desde el chat los participantes. Nuevamente gracias Mariana, Ivana, por hacerme parte de esto. La verdad que es un lujo, uno sigue aprendiendo permanentemente. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aaron, muchas gracias, Marisa, Ivana, bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron ahí firmes acompañándonos toda esta jornada de, como decía Marisa, casi 2 horas. El martes que viene la convocatoria sigue con Iñaki Echeverría, que nos va a hablar del rol del director, de la dirección. De nuevo vamos a tener otra compañera invitada que nos va a acompañar en la moderación, así como estuvo hoy Marisa también. Y quienes ya están inscritos van a recibir a su correo el link para ingresar a la charla. Quienes no, está el formulario en la página del instituto, pueden ingresar ahí y realizar su inscripción. Y bueno, nos vamos a estar encontrando entonces el próximo martes. El material que deje Aaron será enviado por correo y estamos todavía resolviendo subir los videos grabados de todas las charlas una vez que completemos el ciclo completo para que estén todas y puedan ser consultadas cuando deseen. Bueno, gracias Marisa, gracias Ivana, gracias Mariana y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Espero no haberlos aburrido y haber sido claro. Espero haber traído aportes. Muchas gracias. Una experiencia buenísima, genial. Bueno, por eso decíamos, de películas. Definitivamente es un tema que convoca un montón, así que seguro que vamos a tenerlo en la agenda para volver a pensar otra acción más y seguir fortaleciendo todos los aspectos vinculados al guión. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias, Marisa, Aaron. Que la fuerza los acompañe. Le dejamos ahí el chat, Aaron, abierto todavía un rato si querés leer más tranquilo todos los intercambios. Nos quedamos con vos. Dale.